La voz del corazón. Capítulo 14. Confía en la guía espiritual. Lo que hoy es una herejía se suele convertir en la ortodoxia de mañana. José Luis López Aranguren. Cuando decidimos ser conscientes de nuestra evolución y nos dejamos llevar por el corazón, asumimos cotas de responsabilidad cada vez más elevadas. Renunciamos a depender de los demás y nos enfocamos en la génesis de relaciones que nos vitalizan y nos ayudan a crecer. La consecuencia más evidente se refleja en un incremento de la salud a todos los niveles. Los estados de ánimo negativos comienzan a perder fuerza. La mente se convierte en nuestro mejor aliado y el cuerpo se transforma en una puerta de entrada hacia el espíritu. Cuando dejamos que el amor sea el conductor de la vida, ésta nos muestra el camino a seguir. Tal y como dice la escritora y motivadora norteamericana Louise Hay, si somos conscientes y nos mostramos receptivos, el universo nos sorprenderá con todo aquello que esté reservado para nosotros. Si estás despertando al nuevo paradigma científico o sientes la llamada de la espiritualidad, uno de los aspectos más importantes que debes tener en cuenta es el de dejarte ayudar. Veamos lo que significa esto. Crecer en conciencia equivale a encontrarte con tu propia verdad interior. En este camino te pueden influir muchas personas, pero en la práctica solo hay un maestro digno de confianza: tú mismo. Aquellos que te asisten en el proceso no son autoridades a las que debas obedecer ni maestros a los que tengas que seguir ciegamente. Son solo compañeros de viaje y vehículos para el hallazgo de tu realización personal. Este paradigma se opone frontalmente a la inercia que desde tiempos remotos impulsa a la humanidad en la búsqueda de maestros que la guíen. Todavía no somos plenamente conscientes del poder personal que tenemos para crear la vida que deseamos experimentar e ignoramos el verdadero papel que estamos desempeñando en la evolución de la Tierra. Tenemos mucho miedo de soltar nuestras viejas ataduras, encarnar la luz que traemos a la vida y realizarnos personalmente. Y es que desde hace milenios los seres humanos tenemos una costumbre muy arraigada: hacer siempre lo que otros nos dicen. Resumen de enseñanzas. Solo hay un maestro digno de confianza: tú mismo. El final de los mediadores. En el origen de los tiempos, las culturas primitivas utilizaban las fuerzas de la naturaleza para orientarse en sus decisiones. Los cultos solares, la mística lunar, los animales de poder, las piedras sagradas, la purificación a través del agua y el fuego, la fecundidad de la mujer y de la tierra, las ceremonias de renovación del mundo vegetal, las constelaciones estelares, los viajes astrales. Estas manifestaciones revelan la íntima relación que manteníamos con los fenómenos de la naturaleza y la capacidad que tenemos para acceder al conocimiento directo que ésta nos brinda. Con el paso del tiempo, las sociedades se hicieron más complejas y la sabiduría que nos proporcionaba el encuentro con lo trascendente, la hierofanía, se fue sustituyendo por los símbolos, los mitos y los espacios de culto. Tal y como afirma el historiador rumano de las religiones, Mircea Eliade, estas estructuras abrieron las puertas a la manipulación y a la ostentación del poder. ¿Cómo lo hicieron? Al ilustrar, explicar y acotar lo sagrado, se comenzó a restar valor al conocimiento directo que nacía de la experiencia individual y colectiva. De esta forma, todo aquel que tuviese acceso a las simbologías y a los espacios sagrados de culto podía llegar a interpretarlos y convertirse en un maestro. A partir de entonces, otras personas, los ancianos, los jefes de la tribu, los hechiceros, comenzaron a ejercer el liderazgo propio de los guías. A medida que se fueron incorporando nuevos ingredientes, las creencias primitivas se organizaron en torno a los símbolos de poder, los rituales y los relatos de carácter mitológico. Más tarde, cuando llegaron los grandes maestros espirituales a la Tierra, Lao Tse, Krishna, Moisés, Buda, Jesús, Mahoma, estos elementos, en lugar de explicar las manifestaciones de la naturaleza y el cosmos, pasaron a representar las enseñanzas que los maestros habían transmitido.
Entonces se crearon las religiones modernas. Los distintos líderes religiosos, papas, swamis, dalais lamas, imanes, grandes rabinos, siguieron las enseñanzas de unos u otros maestros, se ramificaron y terminaron formando un vasto y complejo entramado de mediadores entre el mundo físico y el espiritual. Con el paso de los siglos, las enseñanzas de los maestros se fueron desvirtuando y las religiones se convirtieron en instrumentos de control y dominación. Esto significaba que el contacto directo con la divinidad debía hacerse de la mano de un mediador autorizado y estar sometido al dogma religioso. La palabra pontífice, por ejemplo, procede del latín pons y del sufijo ífice y significa constructor de puentes entre los hombres y los dioses. Si alguien se atrevía a experimentar por su cuenta la relación con lo trascendente, solía ser excluido, perseguido y estigmatizado. Tal y como reza nuestra historia, el dominio que ejercieron las religiones fue muchas veces despiadado, cruel e inhumano. Sin ir más lejos, la Santa Inquisición o las Guerras Santas mataron en nombre de Dios a millones de personas en todo el mundo. En Occidente, con el advenimiento de la ciencia moderna, las religiones perdieron buena parte de su poder y la espiritualidad comenzó a desarrollarse de manera independiente. Durante el siglo XIX, los movimientos esotéricos cobraron fuerza a través de las sociedades secretas, masonería, rosacruces, herméticos. Con el tiempo esto propició que el esoterismo dejara de ser un enigma impenetrable y se convirtiera en un fenómeno característico de la sociedad de masas. En otras palabras, la astrología, la magia, la adivinación, el tarot, etc., fueron liberados de su secretismo y pasaron a formar parte de la cultura popular. En 1857, el filósofo francés Hippolyte Léon Denisard, más conocido como Allan Kardec, publicó El libro de los espíritus, una obra en la que sistematizaba la doctrina espiritista. Su éxito fue enorme, solo en Brasil se vendieron más de 30 millones de ejemplares, y propició la fundación de la Sociedad de Estudios Espiritistas de París. Años más tarde, en 1875, surgió la teosofía y de la mano de la escritora y ocultista rusa Elena Blavatsky se planteó por primera vez una espiritualidad libre o al margen de las doctrinas religiosas. También se comenzaron a explicar el universo, la Tierra y el propio ser humano desde una perspectiva holística que incluía el estudio de la religión, la ciencia y la filosofía. Estos movimientos sembraron las primeras semillas de la espiritualidad en nuestros días. A diferencia de las religiones o de las prácticas esotéricas, la espiritualidad se caracteriza por el acceso intuitivo y directo a la trascendencia. De alguna forma, el sometimiento al dogma, a través de rituales, símbolos y textos sagrados, y el secretismo, tan propio de lo esotérico, están dejando paso a una experimentación libre, soberana e individual. En este sentido, la espiritualidad no se concibe como el encuentro con algo externo a nosotros mismos, dioses, ángeles, fuerzas o espíritus de la naturaleza, animales de poder, etc., sino como una parte integrante de nuestra personalidad multidimensional. Los rituales, los símbolos y los textos sagrados pueden seguir siendo válidos para quien los necesite, pero en esencia estas herramientas ya no son imprescindibles para conectar con nuestra propia divinidad interna. Una de las grandes novedades de nuestro tiempo es que se diferencia claramente el mundo astral o esotérico del espiritual propiamente dicho. El primero es un espacio de relación en el que podemos encontrarnos con una enorme variedad de seres, formas de pensamiento y energías inmateriales. Y el segundo, en cambio, un lugar de conexión con nosotros mismos, el alma y el espíritu. Resumen de enseñanzas. Al principio nos dejamos guiar por la sabiduría que extraíamos de los encuentros con la naturaleza. Después nos dejamos convencer por aquellos que afirmaban conocer y dominar las fuerzas del espíritu. Cuando llegaron los grandes maestros a la tierra, cedimos nuestra soberanía a un sistema organizado y dogmático. Ahora estamos despertando de nuevo y recordando que la espiritualidad es una parte integrante de nuestra personalidad multidimensional.
Los cambios de paradigma no suelen producirse de la noche a la mañana. Normalmente deben pasar varias generaciones para que se materialicen. La sociedad actual necesita líderes y pioneros que siembren las semillas que vendrán a germinar en el futuro. No obstante, el cambio que se avecina es sumamente individual y reside en un principio muy sencillo: dejar de guiarnos por la razón y comenzar a hacerlo por el corazón. La mente no sirve para resolver los problemas actuales de la humanidad porque tiende a separar la realidad. Estos conflictos afectan a la totalidad del sistema y por ende precisan respuestas globales que propicien que la mayor diversidad posible de formas de vida y de conciencia convivan en armonía. Tienes que dar el salto y hacer del amor el motor de tu existencia. Es tan sencillo como eso. Si quieres formar parte de esta magnífica aventura, ábrete al espíritu y arráigate en el corazón de la tierra sin miedo. Solo necesitas hacer dos cosas: liberar tus resistencias internas y centrarte en dar forma a tus creaciones. ¿Qué significa ser un maestro? Durante mi primer curso en la escuela de Barbara Ann Brennan, mi profesora Christine y la responsable del primer año, Laurie Kien, me llamaron en privado para decirme que mis posibilidades de pasar a segundo eran remotas. Al parecer, mi nivel de arraigo en el cuerpo y en la tierra era muy débil. Me quedé pensativo y regresé a España bastante enfadado. Durante los 2 meses que transcurrieron hasta mi vuelta a la escuela, en la localidad austriaca de Bad Ischl, me concentré en trabajar con mi cuerpo y en mejorar mis conexiones terrestres, pero no sucedió nada significativo. Sin embargo, en la última semana de curso, mi vida dio un giro de 180 grados. Serían las 5 de la tarde del mes de mayo. Estábamos en clase de imposición de manos y me tocaba recibir sanación. Me tumbé en la camilla, respiré hondo y me dejé llevar por la energía. Al principio no sentí nada especial, pero al cabo de un rato comencé a percibir una leve vibración en el cuerpo. Me abandoné aún más a la experiencia y fue entonces cuando noté una presencia incómoda y muy densa moviéndose por mi aura. A medida que mi compañera canalizaba más energía, esta presencia se hacía notar con más intensidad y mis molestias aumentaban. En un momento dado se hizo tan evidente que empecé a temblar de forma visible. Estaba claro que la energía de alta vibración no era muy del gusto de aquella entidad. Yo percibía su malestar. Era similar al que siente un animal cuando se sabe descubierto en su guarida. Por un lado se aferra a su escondrijo, pero al mismo tiempo hace ademán de escaparse. A medida que entraba más luz, mi tensión aumentaba. Esta presencia llevaba tanto tiempo conmigo que formaba parte de mi personalidad. Desprenderme de ella equivalía a despojarme de un aspecto de mí mismo. Por este motivo, aunque sentía la necesidad de liberarme de aquella pesada carga, también me daba miedo perder un trozo de mi identidad. En un momento de la sesión, la tensión fue tan grande que no me pude contener y proferí un grito de terror. Me asusté bastante, abrí los ojos y me encontré con el rostro de Christine. Su mirada irradiaba una luz esperanzadora y su cabeza asentía en un gesto dulce y claro de aprobación. Volví a cerrarlos y la presencia me convulsionó de nuevo. Grité más fuerte si cabe, anegando el firmamento de un dolor anquilosado y lúgubre. Lloré, sudé, gemí, me retorcí y finalmente sentí como aquel ser me abandonaba para perderse en la inmensidad del espacio. Me quedé inmóvil sudando copiosamente. Mi respiración era entrecortada como el jadeo de un animal herido y mi cuerpo sostenía aún cierta tensión. Al poco tiempo sentí que unas manos acariciaban mi campo de energía como si una hermosa dama estuviera desenredando los nudos del desconsuelo enquistados por la tragedia. Abrí los ojos y observé que Christine me peinaba el aura sin tocarme. Respiré hondo y noté un amor sencillo, puro y desinteresado que me sostenía con suavidad. Una energía que me permitía ser sin condiciones. Mis ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Ya no estaba asustado y no sentía dolor alguno. No obstante, la experiencia de reconocerme en mi propia esencia era tan hermosa que no podía dejar de llorar. Finalmente me calmé y pude descansar en un mar de amor y mansedumbre.
Cuando volví a tomar conciencia de mi realidad física, sentí mi alma descender sobre mi cuerpo, salir por mis pies y penetrar en las profundidades de la tierra. Aquel día superé la prueba de mi primer año de curso y reconocí por primera vez la presencia de un maestro en mi vida. El sabio es el que oye lo que no tiene sonido y ve lo que no tiene forma. Maestro Zen. Los maestros aparecen en nuestra vida cuando estamos preparados. Esto significa que tenemos que estar dispuestos a trascender a nuestro sistema de creencias y dejarnos tocar por la energía que nos llega en su presencia. Desde una perspectiva espiritual, significa también que dos almas se encuentran durante un periodo de tiempo para aprender algo la una de la otra. La función principal de un maestro consiste en sostenerte en tu propio proceso de transformación y en contribuir al progreso de la gran familia humana. En la práctica, lo que hace es elevar la frecuencia de su campo de energía y crear un espacio de luz para que puedas liberar tu dolor interno. Una vez hecho esto, mantiene su conciencia en varios planos de realidad al mismo tiempo. De esta forma, te puede escuchar, observar tus límites e intuir lo que más te puede ayudar en ese momento. Todo ello sin perder conciencia de su individualidad y sin dejar de examinar sus propias resistencias internas. Esta habilidad la va desarrollando a lo largo de su vida mediante un trabajo personal honesto, meticuloso y concienzudo. Un buen maestro sabe equilibrar el amor con la sabiduría. Desde el amor lo permite todo. Dejará que te expreses tal y como te sientes, sin miedo al rechazo o a que la relación que mantienes con él se deteriore. Desde la sabiduría enfocará el proceso y creará límites para que éste culmine con éxito. El maestro te escuchará de forma comprensiva y evitará enjuiciarte, etiquetarte, aconsejarte o manipularte. Además, se mostrará paciente, respetando tu ritmo y adaptándose a tus posibilidades reales de progreso. Es muy posible que te dé su opinión, pero nunca intentará convencerte de que posee la verdad. Quizá te sugiera alguna práctica concreta, pero no te dirá lo que tienes que hacer ni establecerá reglas o normas rígidas de actuación. Siempre te orientará desde su experiencia y al abrigo de su corazón, no por lo que sabe ni por lo que dictan las convenciones sociales. Nunca te asustará con amenazas ni te empujará para que fuerces un proceso o hagas lo que no deseas. Es posible que tenga poderes como el conocimiento directo, la telepatía, la clarividencia, la canalización, la sanación energética, etc. Pero no basará sus enseñanzas en ellos. Si aparece en tu vida, pero tú no estás preparado para él, no lo verás. Quizás sientas que te atrae. Sin embargo, si no deseas o no puedes adentrarte en la búsqueda de la verdad interior que te refleja, lo que verás será un personaje curioso. Quizás un payaso, un embaucador, un dios o un loco. En cualquier caso, el maestro nunca insistirá en ayudarte. Él es un guerrero que trabaja en su impecabilidad y sabe que cuando el alumno llega, se abre una oportunidad de progreso para ambos. El abuelo Antonio Che es uno de esos maestros hacia los que siento una enorme gratitud. Es un guardián de la tradición maya y el fundador de los jardines del Colibrí Dorado en la península de Yucatán, México. Él me enseñó la alquimia espiritual mediante una técnica llamada Putzchat, palabra mágica que significa remoción molecular del dolor al placer. Consiste en presionar distintas partes del cuerpo con la espina de una planta sagrada. El toque de la acupresión es muy suave y va acompañado de un masaje y una serie de palabras sanadoras. A medida que la espina recorre el cuerpo, se manifiesta un dolor agudo y las cargas del pasado se liberan. Después de la catarsis llega un placer inmenso y extático, como un arrobamiento en el que el alma manifiesta su regocijo y el ego su asombro. La técnica es muy poderosa y su efectividad reside en la capacidad que tenga el maestro para sostener el proceso de sanación de su paciente. Sostener equivale a amar. En la práctica, cualquier persona o fenómeno de la naturaleza que nos permita liberar nuestras resistencias internas y conectar con nuestra esencia personal se puede convertir en un maestro. El sol, por ejemplo, nos enseña a cargarnos de energía.
los árboles a arraigarnos y a enlazar con el cielo, el baile a soltar el control, el mar y el aire a limpiarnos de impurezas, los mantras a mover la conciencia hacia el espíritu, los pájaros a estar alegres, los cuarzos a discernir, los niños a recuperar el uso de la imaginación, las ranas y los grillos a abrir portales multidimensionales, las cascadas de agua a elevar la frecuencia de nuestros campos de energía, las plantas de poder a abrir la visión, el tambor a conectar con nuestros ancestros o con el latido de la tierra. Un aspecto sobre el que debes estar atento es la tentación de idealizar a la persona que te está ayudando. Esto es muy común y puede ocurrirte si estás muy desorientado y no necesitas con urgencia de su guía o si gracias a él logras progresos relevantes. También puede suceder lo contrario, es decir, que lo desvalorices, sobre todo si surgen resistencias muy grandes a la hora de conectar con las zonas más sombrías de tu personalidad. Recuerda que la función principal de un maestro consiste en facilitar tu proceso evolutivo, ayudándote a liberar la oscuridad y a encarnar la luz. En ningún caso está contigo para salvarte la vida. En este sentido, tan importante es reconocerlo cuando llega como dejarlo cuando sientes que ya no lo necesitas. Resumen de enseñanzas. Un maestro es una persona que facilita nuestro proceso de crecimiento interior. Aparece en nuestra vida cuando estamos dispuestos a dejarnos tocar por la energía que nos llega en su presencia. El maestro trabaja equilibrando el amor y la sabiduría. La orientación divina. En 1527, el fundador de la Orden de los Jesuitas, Ignacio de Loyola, tuvo que enfrentarse al tribunal de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Fruto de un retiro prolongado en una cueva, el religioso había creado una serie de ejercicios espirituales entre los cuales proponía un diálogo directo con Dios. La Iglesia no vio con buenos ojos que alguien ajeno al sacerdocio pudiera predicar un mensaje divino cuyo origen no fuera la Biblia, de modo que lo acusó de hereje. En aquel tiempo la razón había comenzado a utilizarse como el principal método para explicar la realidad, y los argumentos que utilizaba la Iglesia para legitimar su poder se estaban debilitando. Ignacio de Loyola, como todos los buenos cristianos de su época, se confesó pecador, evitó las llamas de la hoguera y se ganó el favor del clero, que andaba necesitado de nuevos recursos para preservar la fe de sus fieles. Antes del juicio, y ante las súplicas de arrepentimiento que le pedía su defensor, Ignacio le hizo una pregunta muy reveladora. Si pudieras oír la voz de Dios, ¿lo guardarías en secreto? Los guías espirituales son seres que habitan en otros planos de realidad. En la dimensión del espíritu existen miríadas de mundos y seres inmateriales que han decidido asistirnos en nuestro proceso de aprendizaje sobre la Tierra. Para comunicarse con nosotros utilizan al ser superior, es decir, a la chispa divina del alma que mora en contacto con nuestra esencia personal. Su función principal consiste en ayudarnos a recordar nuestro origen y el verdadero propósito de la vida. Por tanto, son parte integrante de nuestra misión personal. Desde el punto de vista científico no hay ninguna evidencia de su existencia, pero tampoco hay pruebas que la desmientan. Según la moderna teoría de cuerdas, el universo está formado por 14 dimensiones de realidad. Esta hipótesis nos permite imaginar la naturaleza multidimensional del alma y prefigura un escenario en el que nuestra existencia no se limita solo a la tercera dimensión. En este sentido, conectar con los guías espirituales equivaldría a situar nuestra conciencia en los distintos planos de realidad en los que existimos simultáneamente, algo que ya hacemos de forma intuitiva o inconsciente y que por miedo o ignorancia no siempre nos atrevemos a reconocer. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Pablo Neruda. Durante cientos de miles de años y como consecuencia del miedo y la atrocidad en los que ha estado viviendo la humanidad, el campo electromagnético de la Tierra se ha caracterizado por una vibración de muy baja frecuencia. Esta circunstancia ha provocado que la conexión con la dimensión espiritual de nuestra personalidad se haya visto obstaculizada o incluso interrumpida durante mucho tiempo.
De vez en cuando encarnaban almas evolucionadas que canalizaban de forma directa la luz del espíritu y la irradiaban hacia afuera desde sus cuerpos físicos. Eran los chamanes, las brujas, los místicos. Muchos de ellos pagaron un precio muy alto por anclar y sostener su luz sobre la tierra. Jesús de Nazaret fue uno de ellos. Al decir el reino de los cielos está dentro de vosotros, nos está indicando que todo aquel que quiera puede conectar con su divinidad interna para obtener la información que precise, sanarse de cualquier dolencia y llevar una vida dichosa. En estos momentos la Tierra está recibiendo desde el espacio energías de muy alta vibración y su campo energético se está expandiendo y aclarando. Esto indica que la orientación espiritual está pasando de ser el privilegio de unos pocos a ser el común denominador de muchos. A nivel colectivo, en cambio, la inercia de funcionar desde el miedo, la dominación y la dependencia es aún muy evidente. El viejo paradigma mecanicista ha separado el espíritu de la materia y ha terminado creando una fractura en la conciencia. Esta divisoria nos ha convertido en personas temerosas del espíritu. Como afirman algunas religiones, venimos a la vida como pecadores originales y debemos transitar por ella con el temor de Dios a cuestas. Este sistema de creencias nos ha hecho desconfiar de nuestro propio poder interno. Nos ha conducido a sentir el mismo miedo irracional que tiene un niño pequeño cuando su madre lo amenaza con la idea de que viene el coco. En la oscuridad de la noche el niño se asusta con esa posibilidad, pero en realidad no sabe de dónde viene el malvado fantasma. Junto a esta pujanza colectiva y milenaria, el alma individual almacena el recuerdo del miedo al rechazo que arrastramos de otras vidas, con experiencias a veces terribles, y el ego es testigo silencioso de los traumas que hemos experimentado en esta. Todo ello forma un cóctel emocional muy perturbador que está condicionando nuestra conducta desde un plano inconsciente. Resumen de enseñanzas. Los guías espirituales forman parte del proceso de encarnación en la Tierra. Su misión consiste en ayudarnos a conectar con el yo superior y de esta forma orientarnos en nuestras decisiones. La conexión con la guía espiritual es intuitiva y es procesada por el corazón a través del sentimiento. Me dirigía en coche hacia mi casa. Era una calurosa tarde de verano. Cogí el carril de la derecha, una de esas vías que están diferenciadas con marcas blancas y gruesas, pues desembocan en una bifurcación. Un poco más adelante y a mi izquierda circulaba un camión. Me acerqué y cuando iba a rebasarlo, escuché una voz que me dijo: «No lo adelantes». Reduje la marcha y permanecí a unos 25 metros de distancia. De súbito, el camión dio un bandazo brusco y derrapó invadiendo mi carril. De haber estado allí, habría sufrido un accidente. En otra ocasión, cuando contaba 23 años de edad, un guía me indicó que me sentara en una piedra. Yo me había peleado con mi pareja y estaba furioso y energéticamente deshecho. Al principio rechacé el consejo, pues me parecía absurdo. Sin embargo, la voz insistió. Cuando me senté, un enorme caudal de energía recorrió mi cuerpo y me llenó de paz y sosiego. Creo que todos tenemos guías espirituales que nos orientan y ángeles que velan por nosotros. En mi vida su presencia ha sido una constante. Al principio sus intervenciones eran muy espaciadas. De repente aparecían, me daban un mensaje muy claro o me socorrían en un trance y luego se marchaban. Siempre me han impulsado a seguir caminos que, vistos desde fuera, podían parecer arriesgados o poco realistas. En una ocasión, después de haber fracasado en un proyecto tecnológico, un guía me dijo que continuara. Yo no sabía por dónde tirar. Había perdido toda la confianza en mis proveedores y los bancos se negaban a financiarme. Pensé en abandonar y dedicarme a otra cosa. No obstante, cada vez que meditaba en silencio y pedía orientación, sentía una llamada interior que me animaba a seguir. Decidí hacer caso a mi guía interna y al cabo de un mes encontré un proveedor de confianza. 2 meses después vendí una propiedad familiar y pude disponer del dinero necesario. Cuando comencé a entrenar mi elevada percepción sensorial y me inicié como sanador energético, la existencia de los guías espirituales se hizo muy evidente y mi fe en ellos se incrementó. Al principio me sorprendían en medio de las sesiones. Yo notaba su presencia a través de mis manos y me dejaba llevar.
En ocasiones me pedían que permaneciera inmóvil y eran ellos los que hacían el trabajo. Otras veces me descubría moviendo las manos y haciendo gestos involuntarios destinados a equilibrar chakras, desenredar cordones energéticos, despejar mucosidades, cargar el aura. En lo más profundo de mi ser sentía que lo que hacía tenía sentido, así que no me detenía. Un buen día comencé a recibir información psíquica directa de mis pacientes. Al colocar mis manos en un chakra oía una cosa, y al cambiarlas hacia el siguiente, otra distinta. La información siempre revelaba disfunciones en la personalidad y era muy valiosa, pues me permitía ayudarlos con mayor precisión. Más tarde los guías comenzaron a indicarme el tiempo que debía permanecer en cada chakra o lo que debía hacer con mis manos. A medida que progresaba como terapeuta, empecé también a ver las vidas pasadas de aquellos que solicitaban mi ayuda. En un momento de la sesión comenzaba a recibir mensajes de manera caótica. Luego eran imágenes que se ordenaban de forma repentina y construían algo parecido a una película. A veces asistía a verdaderas tragedias que sucedían en lugares y fechas muy remotas. El Tíbet, el antiguo Egipto, el lejano oeste, Venecia en el siglo XVII. Aunque yo sabía que estas historias hacían referencia a una vida anterior, albergaba dudas sobre la utilidad de la información que estaba recibiendo. Entonces me animé a preguntar y los guías empezaron a revelarme el significado preciso del suceso y lo que la persona debía hacer para mejorar su situación. Siempre que compartía estas historias con los pacientes, estos se mostraban receptivos y por lo general se identificaban con lo que les contaba. Con el tiempo mi relación con la guía espiritual se hizo más familiar. Comprobé que intervienen por grupos o aisladamente y que dependiendo de la coyuntura actúan unos u otros. Un día me sorprendió uno muy hermoso. Me dijo que canalizaba la energía crística y que deseaba trabajar conmigo. Yo me sentaba delante de un grupo y él transmitía la información que necesitábamos recibir. En otra ocasión, mientras leía un libro sobre sanación esencial, un guía me indicó que leyera un párrafo con detenimiento y que al acabar cerrara los ojos. El texto hablaba sobre los cordones etéricos de carácter genético que nos unen a nuestros padres desde el momento de la concepción. Después de leerlos, me recosté y acto seguido una luz blanca me abrió el pecho. Entonces vi como hacia mi izquierda salía un cordón que me unía con mi madre y hacia la derecha otro que hacía lo propio con mi padre. Fue muy emotivo, pues por primera vez los reconocí en su ser de luz y pude ver quiénes son en realidad. Más adelante comencé a canalizar a los guías de otras personas. Estas situaban sus manos encima de las mías y yo les transmitía lo que sentía, veía u oía. A veces se tronchaban de la risa y me hacían reír a mí. Dependiendo de la situación esto podía ser bastante embarazoso. También inicié una terapia dirigida a parejas. En ella un guía me informaba sobre la naturaleza álmica de la relación y sobre lo que debían hacer para equilibrar su encuentro en el plano físico. Con el tiempo las personas que asistían a mis cursos empezaron también a establecer contacto con sus propios maestros espirituales. En algunos momentos vivían situaciones de lo más dispar. Este es el testimonio de uno de mis alumnos. Al poco rato de empezar, vi a nuestros guías espirituales formando un círculo por detrás de nosotros. Eran siluetas difuminadas de color rosa violáceo. Sentí en lo más profundo de mi ser cómo nos protegían con su amor, lo cual me aportó una enorme paz y alegría. Entonces unas manos etéricas bajaron del cielo y se introdujeron en mi cabeza. Transcurridos unos días me di cuenta de que una cefalea que me venía acompañando desde hacía 3 años se me había quitado. Desde ese día ya no la tengo. Mi trabajo como canalizador siempre ha estado intermediado por mi rol como terapeuta. Esto quiere decir que transmito la información que me llega en clave de autoconciencia. De esta forma el paciente se puede hacer responsable de su evolución personal. Todas las personas que canalizan deben ser conscientes de que no son canales puros. Dicho de otra forma, la información que reciben y transmiten está influida por su personalidad. En este sentido es importante que trabajen en su desarrollo personal,
pues de lo contrario ellos mismos pueden fabricar los acontecimientos que dicen recibir de otros seres o sufrir la interferencia de entidades que habitan en la dimensión astral y que se dedican a transmitir información para su propio beneficio. En esta dimensión hay muchos reinos que se alimentan del miedo y que están interesados en provocar reacciones de baja vibración. Los mensajes apocalípticos, por ejemplo, responden a intenciones oscuras. También los hay que buscan protagonismo o reforzar una identidad falsa. Para estos lo importante es tener seguidores, de modo que se dedican a predecir sucesos de lo más variado. La casuística es muy amplia, por lo que el canalizador debe estar muy atento y comprobar que la información que recibe no está forzando la realidad. La clave reside en pasarla por el filtro de su esencia amorosa. A su vez, las personas que escuchan a los canalizadores deben abrir su corazón y comprender que todo lo que ocurre en la realidad física es el reflejo de lo que sentimos y pensamos tanto a nivel individual como colectivo. Resumiendo, el futuro no está escrito ni predeterminado de antemano y somos nosotros los que creamos las condiciones para que las cosas sucedan. Resumen de enseñanzas. Los guías espirituales son muy variados y pueden actuar aislados o en grupos. En función de la situación vital que estemos atravesando, recibimos la ayuda de unos u otros. ¿Cómo conectar con los guías espirituales? Cuando vas con el flujo de la vida y escuchas tu intuición, se te muestra lo que necesitas saber por la increíble sincronicidad que te rodea diariamente. David Icke. La forma de conectar con la guía espiritual es tan variada como personas hay en el mundo. No hay un método fijo. Es posible percibir su presencia a través de colores, olores, palabras, sensaciones físicas, escalofríos, calor en alguna parte del cuerpo, el corazón que se acelera. También puedes sentirla en acontecimientos concretos, un animal que pasa cerca de ti, un libro que se cae de una estantería, la brisa que te acaricia, un encuentro con alguien significativo, un coche que no funciona, un sueño revelador. El universo nos está enviando señales de forma continua. Lo único que debemos hacer es estar atentos e interpretarlas. Lo importante es estar alerta, pero no pendiente. Si te obsesionas y ves avisos en todo lo que sucede a tu alrededor, te puedes volver paranoico. Si deseas recibir mensajes verbales, necesitas sincronizar dos frecuencias de energía. Una se corresponde con el nivel mental y la otra con el espiritual. En la práctica funciona de la siguiente manera. Los guías te envían un mensaje y tú acoplas la frecuencia de esa vibración a otra más densa. De esta forma la registras con la mente y la traduces a palabras. La mayoría de la gente no es capaz de sintonizar y acompasar ambas frecuencias de forma consciente. En este caso reciben la información a través de la intuición, pero no advierten la presencia de seres inmateriales al otro lado. Es como si el mensaje les llegara, pero desconocieran la fuente. Resumen de enseñanzas. Todo el mundo, por el simple hecho de respirar, canaliza energía. Conecta con su ser superior y obtiene información y asistencia espiritual de sus guías. Dejarte conducir por tu propia divinidad conlleva acceder a las experiencias vitales que necesitas integrar para poder desarrollar tu misión. Esto significa que seguir la orientación del espíritu es una forma segura de vida. Responde al plan que has diseñado antes de encarnarte. También implica que la negatividad que aparece durante el camino, el miedo al rechazo, a salirte de la senda trazada, las dudas sobre tu valía, se va diluyendo por el efecto de la fe que depositas en ti mismo y por el amor que eres capaz de imprimir a tus creaciones. Es posible que al hacerlo te alejes de lo convencional y quizá experimentes cierto rechazo en tu entorno inmediato. No te preocupes. Si tienes fe y sigues la voz de tu corazón, tu resistencia física y psíquica aumentarán de forma natural. Investigaciones recientes en el campo de la neurociencia han demostrado que cuando salimos de nuestra zona de confort, el cerebro crea nuevas conexiones sinápticas. Además, genera más neuronas a partir de células madre y vierte sobre el torrente sanguíneo las sustancias químicas que favorecen el desarrollo de la creatividad, la salud emocional y el pensamiento racional. En otras palabras, hay una inteligencia superior que te ayuda a realizar los cambios que necesitas hacer
para afrontar tus metas con garantías. ¿Deberíamos tener miedo de seguir nuestras intuiciones? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque la energía que movilizas te va a proporcionar siempre las habilidades que necesitas para superar tus retos. Si asumes tus desafíos desde el bienestar, estos nunca sobrepasarán tus capacidades reales de logro y no te desbordarán. El proceso es muy divertido, pues a medida que tus deseos se van materializando, aparecen nuevos retos que te conducen hacia mayores cotas de realización personal. En este proceso hay algo importante. Debes aprender a discernir entre la información que te llega del espíritu y aquella otra que fabricas tú con la mente. Nuestra historia está plagada de ejemplos en los que una persona egocéntrica que afirma haber sido tocada por la divinidad termina cometiendo verdaderas atrocidades. Resumen de enseñanzas. Seguir la orientación espiritual es una forma segura de vida. Una buena forma de entrenarte para conectar con tus guías consiste en aprender a escuchar a los demás. Hazte la siguiente pregunta. Cuando escucho al otro, ¿qué estoy haciendo realmente? ¿Intento manipularle o convencerle de algo? ¿Le doy consejos? ¿Le encasillo? ¿Le juzgo? ¿Me da igual lo que me dice, pero permanezco en la relación, pues así le puedo soltar mi rollo? Si haces esto es que no estás escuchando realmente a los demás, y mucho menos comprendiéndolos. Si no eres capaz de advertir la intención que hay detrás de las palabras, el estado emocional de tu interlocutor y el contenido que te transmite, es que estás siendo interferido por algo. Hay un aspecto de ti mismo que el otro te está reflejando y que no puedes o no quieres ver. Ya no eres neutral. Pues bien, la forma en la que escuchas a otra persona es la misma en la que te sueles escuchar a ti mismo. Detente por un momento y observa tus diálogos internos. ¿Estás siendo realmente sincero contigo mismo? Para recibir sugerencias de tus consejeros en el más allá, no necesitas creer en nada excepto en ti mismo. La creencia genera muchas veces un efecto limitante, pues te aleja de la certeza y del conocimiento directo. Si de pequeño tenías un amigo invisible, ya sabes lo que es un guía espiritual. Si lo has olvidado o no eres consciente de su existencia, pero deseas conectar con él, lo único que tienes que hacer es penetrar en el silencio, dejarte sentir y permitir que te llegue la información. Lo más sensato es admitir la posibilidad de que al hacerle preguntas puedan llegarte algunas respuestas. Quizá éstas aparezcan por vías que no esperas y no siempre en forma de palabras. La información que te envían los guías espirituales no es lineal, es decir, no siempre habrá una lógica o una relación de causa y efecto que sea evidente para ti. Ten en cuenta que ellos tienen una perspectiva sobre la realidad mucho más amplia que la tuya. Para saber si un mensaje es fiable, necesitas abrir tu corazón y dejar que la información que estás recibiendo se transfiera a tu cuerpo. Si el sentimiento es positivo, la probabilidad de que la información sea verídica es alta. Nunca le hagas caso a un aviso que te fuerce a hacer algo, que te meta miedo o que intente condicionar tu libre albedrío. Por otro lado, ten en cuenta que al canalizar información se van a activar tus propias resistencias internas. Si eres honesto, deberás observarlas y liberarlas. Resumen de enseñanzas. Para conectar con los guías espirituales tenemos que entrar en el silencio y hacerles preguntas. Las respuestas no suelen ser lineales y muchas veces nos llegan por vías inesperadas. La oración es también una forma efectiva y muy popular de acceder a la divinidad interna. Las plegarias que mejor funcionan son las que enlazan el corazón con el campo electromagnético de la Tierra. Lo importante es que elabores sentimientos positivos, lo que equivale a confirmar que tu petición está conectada con el momento presente. En un curso de milagros se dice: la oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. A no ser que ignores el poder del silencio, la chispa divina que ilumina tu alma nunca se apaga del todo. Los guías espirituales te ayudan a conectar con tu misión personal de vida,
pero no pueden resolver tus problemas ni hacer el trabajo por ti. En este sentido, nunca debes pedir que te asistan en un proyecto con el que no estés comprometido. Por otro lado, las decisiones que tomes en relación a la información que recibas, debes procesarlas desde el corazón. Adáptalas a las circunstancias o al contexto que estés viviendo. De alguna forma tienes que considerar los límites de la tercera dimensión e integrar en ella lo que te llega desde el espíritu. En cuanto cojas un poco de práctica, te darás cuenta de que no estás tan solo en este mundo. Del otro lado del velo hay mucho respeto por quien eres, pues encarnarte en la tierra es una gran prueba y requiere mucho coraje. Por favor, no te cierres a la posibilidad de dejarte ayudar. Abre el corazón, afronta tus miedos y realiza tus sueños. Gracias.